Eh, este ataque, lo primero que hay que entender es por qué se da. Eh, Hay dos elementos que hay que resaltar. Primero, que Israel siempre ha visto a Irán como una amenaza, por dos razones. La primera razón es que Irán empezó a construir armas nucleares. Solamente hay 9 países en el mundo que tienen armas nucleares. Y obviamente el que tenga, digamos, el armamento nuclear, un país vecino, un país de la misma región, con ideas políticas o religión opuesta que se mezclan entre todas. Entonces, para Israel siempre ha sido una amenaza. Ahora, cuando tú ves un poco la historia, ¿no? Israel eh, ha tenido como una forma de actuar que es, antes que mi enemigo se arme, yo lo ataco, ¿no? Entonces eso eh, ha sucedido en algunas oportunidades. En el año 81, por ejemplo, atacaron un reactor nuclear en Irak, en el año 81. Es decir, antes que el enemigo o el potencial enemigo se arme, ellos actúan. En el año 2007 atacaron una instalación nuclear en Siria, ¿no? Y ahora en el año 2026, es más, en el año 2025, eh, influenciaron para que Estados Unidos ataque a Irán y destruya su supuesto armamento nuclear, el que se estaba construyendo y que, según algunas inteligencias, estaba cerca de terminarse, ¿no? Entonces son dos escenarios diferentes. Uno es con armamento nuclear, el vecino con armamento nuclear y sin armamento nuclear. Entonces eso es muy importante. La otra razón por la que podemos entender que Israel ve a Irán como una amenaza es porque Irán, con los recursos que tiene, de los recursos económicos del petróleo, Irán ha financiado grupos armados en el Medio Oriente, Hezbollah en el Líbano y Hamas en Palestina. Entonces, esa es otra razón por la cual a Israel no le gusta, digamos, el armamento o el proceso un proceso armamentista por parte de Irán, y lo ven como un enemigo, ¿no? Entonces, bueno, lo que me queda claro es, digamos, eh, la política de Israel, en este caso, en primer lugar, pero en segundo lugar me queda claro también la fuerte influencia que tiene Israel en Estados Unidos y cómo eso está generando algunos cismas en el mundo y en organizaciones como la OTAN. Y vamos a hablar de eso. Entonces, aquí se trata de un conflicto bélico, porque hay misiles de los dos lados, y ya en un conflicto bélico hay que tener algo muy importante, ¿no? Por supuesto que vamos a hablar de economía y vamos a hablar de que el precio del petróleo va a subir y que el precio del oro también, y por supuesto que vamos a hablar de las consecuencias económicas, pero hay que entender esto en un contexto geopolítico y sobre todo bélico, para poder entender los escenarios. Muy bien. Y la lámina que les voy a presentar a continuación, que es la primera lámina, yo creo que es sumamente importante entender, sumamente importante. Vamos con esa. El armamento nuclear.
Entonces, ¿cuáles son estos 9 países que tienen armamento nuclear? Bien, se llaman ojivas nucleares, ¿no? O bombas nucleares, si quieres ponerlo en términos sencillos, ¿no? Cabezas nucleares también le llaman. Bueno, entonces, hagamos un poquito de historia. Luego de que se usara, digamos, las famosas bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, que dieron por terminada la Segunda Guerra Mundial o fueron claves en la terminación de la Segunda Guerra Mundial. Luego de esto, entonces se tomó conciencia que la carrera armamentista podía llegar a destruir al mundo, ¿no? Pero se armaron dos bloques, uno, el bloque capitalista después de la Segunda Guerra Mundial, y por otro lado el bloque socialista comunista de la Unión Soviética y sus aliados, ¿no? China, Cuba y muchos otros. Bueno, entonces se armaron dos bloques y las cabezas de estos dos bloques empezaron a armarse nuclearmente y se vieron en una amenaza. Eso es lo que se llamó como la Guerra Fría, ¿no? Bueno, entonces, pero la Guerra Fría comienza después de la Segunda Guerra Mundial, a finales de los 40 o la segunda mitad de los 40, y termina en el año 90 con la perestroika, con la caída del muro de Berlín. Y en ese momento, cuando dejan de existir esos dos bloques geopolíticos importantes, entonces el mundo entra en un proceso de conciencia y dice, bueno, ¿para qué si ya no tenemos esa dualidad geopolítica? Entonces ahora vámonos a una globalización, vamos a ser todos amigos, vamos a colaborar, vamos a bajar los aranceles, vamos a invertir, vamos a recibir la inversión privada, em, y vamos a desarmarnos, ¿no? Entonces empieza y en general el mundo estuvo de acuerdo, ¿no? Porque se dieron cuenta que habían gastado muchísimo dinero en ese armamento nuclear que al final no sirvió para nada y que ojalá no sirva para nada. Entonces empezó un proceso de desarme en el año 1990, ¿no? Cada cierto tiempo, cuando hay conflictos, recordemos el 11 de septiembre, y momentos que han sido importantes en la historia reciente, entonces digamos, ese proceso de desarme se pone en duda o se deja en stand-by, y que es más o menos lo que está pasando ahora, ¿no? Entonces, bueno, en este gráfico, me parece un gráfico bien interesante de un portal que se llama El Orden Mundial y que se basó en un índice, un informe es- que hace el Instituto Stockholm, ¿no? De Suecia. Entonces, se ha hecho una estimación de quiénes son los países que tienen armamento nuclear, y esto es muy importante. O sea, aquí tenemos 9 países que pueden destruir al mundo, que tienen el poder de destruir al mundo. Y esto es, repito, digamos, mi énfasis, ¿no? Esto es sumamente importante, porque estos son los países poderosos. O sea, desde el punto de vista bélico. Bien, estos son los países que se pueden poner valientes y que ojalá no se pongan valientes porque cuando uno se pone valiente, el otro se quiere poner más valiente y entonces las tensiones empiezan a escalar y esto ya sabemos en qué termina la destrucción del mundo. ¿Ok? Bueno, entonces, eh, en en este, digamos, mapa de armamento nuclear, Rusia y Estados Unidos tienen como el 90% de todo el armamento nuclear. Rusia tiene un poquito más, pero Estados Unidos tiene dentro de los activos un poquito más, ¿no? O sea, estas cifras no han variado mucho, aunque probablemente en los próximos meses sí van a variar porque están eh, cambiando de alguna manera o podrían estar cambiando, porque
no estoy en la mente de los tomadores de decisiones, pero es muy probable que estén reformulando sus estrategias militares. Bien, entonces, pero bueno, vamos a ver, si Rusia tiene 6.000 ojivas nucleares y de esas 6.000 ojivas nucleares solamente están activas 2.500, es suficiente para, para desatar cualquier conflicto. O sea, no necesita activar las otras, ¿no? O sea, esto destruye al mundo. Es más, no solamente Rusia, Estados Unidos, China puede destruir al mundo con 300 ojivas nucleares. Ahora, cuando se hizo este informe del Instituto de Estocolmo, Rusia las tenía desactivadas, perdón, China las tenía desactivadas todas. Ya no creo que las tenga desactivadas todas. En estos momentos no creo, con todo lo que está pasando en el mundo, ¿no? Entonces, Francia, eh, Francia es el país de la Unión Europea más poderoso. De hecho, es el único país de la Unión Europea que tiene armamento nuclear y los tiene todos activos prácticamente, ¿no? Entonces, es sumamente poderoso militarmente Francia. Por eso es que Francia tiene, y por eso Macron es, ustedes lo ven a cada rato en las noticias, porque tiene un liderazgo dentro de la Unión Europea. A pesar de que no es la economía más grande de la Unión Europea, sí tiene un liderazgo. ¿Por qué? Porque en épocas de tensión geopolítica, eh, este armamento nuclear termina siendo importante, ¿no? Bien, y eso, digamos, hay que tenerlo en cuenta porque más adelante vamos a hacer algunos comentarios sobre cosas que está haciendo Francia. Bueno, entonces, tenemos a China, tenemos a Francia, tenemos a Reino Unido, que no es parte de la Unión Europea, pero sí es parte de la OTAN, pero que está teniendo algunas resistencias para colaborar con Estados Unidos, que ahora también vamos a comentar. Bueno, está Pakistán, la India, Israel tiene armamento nuclear. Ese número es una estimación, 90 ojivas nucleares, es una estimación, ¿no? Los números exactos son muy difíciles de saber porque no se publican, entonces los especialistas hacen estimaciones en función a ciertas variables, digamos, de compras de uranio, en fin, compras y producción de uranio y hacen algunas estimaciones. Pero bueno, y hay, al final hay un país que tendría entre el 40 y 50, también de manera estimada, pero que es un país muy peligroso. Kim Jong, el presidente de Corea, no sé si decirle presidente, mandamás, ¿no? Monarca, no sé cómo decirlo, pero él eh, tiene unas, digamos, ideas bastante salidas de lo normal. Y de hecho ya él ha dicho que Irán me diga cuánto armamento necesita y yo se lo mando. Entonces, los peligros, ¿no? Porque uno está viendo, bueno, Irán ya prácticamente ha perdido la mayor parte de su armamento bélico, está muy debilitado, eso es verdad. Pero entonces aquí empieza la reconfiguración, ¿no? Y viene alguien que tiene poder, porque estos son los nueve poderosos, y le dice, dime qué quieres y yo te doy, ¿no? Entonces, y además Kim Jong siempre ha sido un personaje muy predispuesto a los conflictos, ¿no? Entonces, muy sensible, ¿no? Es casi que muy proactivo con los conflictos y le gusta hacer los simulacros y estar ahí. Entonces, es una persona que, pues, cuyas decisiones, ¿no? Porque es una autocracia lo que hay en Corea del Norte, cuyas decisiones pueden ser muy importantes en digamos, en estos conflictos. O sea, cuando nosotros vemos lo que pasó, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, vamos a contar una historia. Estados Unidos no quería entrar en la guerra. Entonces, en la Segunda Guerra Mundial, estaban los aliados, Reino Unido, Francia, ¿no? Versus
los nazis y sus aliados, en donde estaban pues, eh, Alemania, Italia, ¿no? Y, y habían otros neutrales como la Unión Soviética. Entonces, ahí, eh, bueno, Hitler quiere invadir la Unión Soviética y no puede, entonces llama a un país, se le ocurre aliarse con Japón, que le había ganado tres guerras a la Unión Soviética, y le dice, bueno, vamos aquí, ayúdame con esto, si ganamos la guerra vas a recibir un buen pedazo de la torta. Y Japón le dice, vamos. Y Japón, digamos, se une a la fuerza nazi y Japón digamos, que era un jugador relativamente pequeño, ¿no? En el conflicto de la Segunda Guerra Mundial, decide atacar a Estados Unidos, decide atacar una base militar que tenía Estados Unidos, que es la base Pearl Harbor. Y ahí es donde Estados Unidos se molesta tanto y entra en la Segunda Guerra Mundial y ya sabemos el desenlace. Entonces, la moraleja es un poco eso, ¿no? O sea, no necesariamente tenemos que ver a los dos grandes, ¿no? Sino que hay que ver cómo eso, cómo, digamos, la configuración geopolítica puede modificarse en un contexto dinámico donde el ingreso de un pequeñito que agregue a un grande puede cambiar el panorama tremendamente, ¿no? Entonces, me parece, esta gráfica me parece que hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque ya sabemos quiénes son los poderosos, ¿no? Entonces, España acaba de decir a través del presidente Pedro Sánchez, acaba de decir, eh, no permitiremos que Estados Unidos use las bases militares que tiene en España, que son dos bases militares. No vamos a permitirlo porque no estamos en contra de la guerra, ¿no? Ahora, entonces, yo pienso que Pedro Sánchez lo hizo pensando en capitalizar internamente, ¿no? Con un interés más político que otra cosa, porque además siempre ha sido muy rebelde con Donald Trump, no quiere poner no quiere aportar a la OTAN, digamos, más del 2% del PIB para digamos, el, el presupuesto armamentista. Y Donald Trump ha dicho a todos los países aliados de la OTAN tiene que aportar el 5%. Entonces él dice, yo voy a aportar el 2%, ¿no? Entonces es como que muy provocador con Donald Trump. Claro, Donald Trump es de derecha y de derecha radical y Pedro Sánchez es de izquierda, ¿no? No tan radical, pero muy opuesta a, digamos, a la derecha. Entonces, bueno, entonces, ¿cuál es el punto ahí? El punto es que cuando Pedro Sánchez hace esto, lo que tenemos que analizar es qué países lo van a ayudar, lo van a respaldar, qué países le van a decir yo estoy contigo y no con Donald Trump, ¿no? Entonces, Donald Trump lo ha amenazado de que va a cortar todo comercio con España. Ya no puede poner aranceles Donald Trump por una decisión de la Corte, ya no puede jugar con los aranceles. Entonces, pero sí puede hacer embargos, sí puede hacer embargos, ¿no? Es decir, ¿qué cosa es un embargo? Como el que se le hizo a Cuba, o sea, no hace muchos años, ¿no? No pueden, no te vamos a comprar. Y decreto que ninguna empresa estadounidense le compre a una empresa española. Y el que le compra a una empresa española paga las consecuencias, ¿no? Entonces, ese es el famoso embargo, ¿no? Que es como acorralarlo para que no tenga margen de acción. Entonces, esa es una, digamos, herramienta que se ha usado principalmente para otras cosas, ¿no? Para los que se portan mal y cometen actos delictivos, pero que en un sentido amplio puede tener otros usos, ¿no? Bien, entonces, esta es la foto, ¿no? Esta es la foto que nosotros aquí tenemos que ver. ¿Por qué? Porque me dice que Corea del Norte es poderoso, puede entrar, ¿no?
China es poderosa también, eh, y con China, aquí hay algo importante. China tiene un proyecto, ¿no? Y miren cómo pueden escalar las tensiones geopolíticas, porque China tiene un proyecto. China, y esto es materia de todo un bancaforo, pero China considera que Taiwán es parte de China y ha dicho que lo va a recuperar en el 2027. O sea, ya el próximo año. Pero Estados Unidos ha dicho el que se mete con Taiwán se mete conmigo. Y Japón ha dicho que no va a tolerar, digamos, una intervención en Taiwán. Entonces eso también puede reconfigurar. ¿Por qué? Porque al final es muy probable que haya reconfiguraciones geopolíticas, pero que terminen dos grandes bloques. China versus Estados Unidos. Esos son los dos. Y claro, a China, Rusia apoyando a China. Así es como yo lo veo, ¿no? Al final se van a pelear España con Estados Unidos, pero al final son parte de la OTAN y entonces cuando se den cuenta que no tienen otro camino, ¿no? Entonces van a estar en un lado o van a estar en el otro. Difícilmente, bueno, siempre habrá algunos países que querrán ser Suiza, ¿no? Pero eh, no siempre eso es sencillo. Bueno, entonces, este es el punto de partida. Vamos a analizar dentro de los impactos dos cositas. La reconfiguración geopolítica, porque la reconfiguración geopolítica nos puede traer otro conflicto. Y otro conflicto nos puede traer consecuencias económicas que ya sabemos cuáles son. Entonces, ¿qué otras cosas pueden pasar aquí? ¿No? Vamos a hablar entonces de cómo pueden cambiar los contextos geopolíticos. Comencemos hablando de la OTAN. La OTAN, y este gráfico me parece importante, también es un gráfico del portal El Orden Mundial, de ahí lo he sacado. Y en este gráfico ustedes pueden ver que Estados Unidos aporta, digamos, en la contribución a la OTAN. Esto es el año 2022, pero esto no cambia radicalmente de año a año, ¿no? Entonces, Estados Unidos aporta casi el 70%, ¿no? De los gastos de defensa de la OTAN. El 70%. O sea, prácticamente, y considerando la lámina anterior que vimos, que Estados Unidos es un país bélicamente poderoso, que nadie se lo puede negar, entonces prácticamente la OTAN es Estados Unidos y sus aliados, ¿no? O sea, el líder indiscutible de la OTAN es Estados Unidos, por diversos ángulos por donde uno lo quiera ver. Bueno, entonces está Reino Unido, que aporta un 6%, está, que la relación se ha puesto un poco débil con Donald Trump, porque Reino Unido ha dicho que no va a colaborar con la guerra de Irán, o sea, no va a colaborar en el sentido que no va a enviar, digamos, este armamento, pero sí pueden usar las bases militares que Estados Unidos tiene en Reino Unido, ¿no? Entonces, eh, está como en duda, pero vamos, a diferencia de Alemania, que Alemania ha dicho, te apoyo Donald Trump, ¿no? Reino Unido se ha mostrado un poquito tibio, ¿no? Y Donald Trump se ha molestado y Donald Trump ha dicho, la relación con Reino Unido ya no es la misma. Entonces, está Francia, que ya sabemos que es el país más poderoso militarmente de la Unión Europea, ¿no? Y bueno, otros, Italia, Canadá, en fin, ¿no? Y por ahí van a encontrar a España. Miren, España, aquí está, mis amigos de España, ¿no? Que aporta solamente 1,24%. Donald Trump ha dicho que va a considerar expulsar a España de la OTAN, ¿no? Bueno. Entonces, eh, fíjate, 1,24% aporta y como porcentaje del PIB, aquí hay otra tablita en este lado se puede ver, en este lado de aquí, ¿no? Se puede ver que mientras más oscuro, más porcentaje del PIB aporta, ¿no? Porque estos porcentajes son el pedazo de la contribución anual que tiene, que se hace a la OTAN.
Pero aquí, mientras más oscuro, y pues más se aporta como porcentaje del PIB, y mientras más claro, menos se aporta, ¿no? Entonces, España, España, Turquía, Noruega son países que tienen porcentajes muy bajos del PIB en términos de su aportación, ¿no? Y España ha dicho que de ninguna manera va a aportar más de 2%, no va a aportar. Entonces, claro, eso ha molestado muchísimo a Donald Trump, ¿no? Porque recuerden que los compromisos se demuestran, no se dicen, se demuestran. Entonces España está demostrando que no está tan comprometido con este proyecto de la OTAN. Bueno, o no está tan dispuesto, ¿no? Entonces Pedro Sánchez, a quien lo ven ahí, ¿no? Eh, es un personaje, Pedro Sánchez. O sea, es un personaje para estudiarlo, muy inteligente, digamos, obviamente no estoy de acuerdo con él en muchas cosas, ¿no? Pero es digno de estudio, ¿no? Porque la forma y todo lo que él hace políticamente hablando para mantenerse en el poder es, digamos, se ve en pocos líderes políticos, ¿no? Pero no estoy diciendo que estoy de acuerdo con él en su forma de gobernar ni nada por el estilo, pero sí me parece que es un personaje digno de estudiar, o sea, es la astucia que tiene, merece estudiarlo. Un, eh, un escritor español decía, Pedro Sánchez es el que te vende a su madre, ¿no? Eh, y decía, pero es curioso porque Pedro Sánchez te vende a su madre y no te la entrega, ¿no? Entonces, cuando tú le reclamas, ¿no? Porque ya te había vendido a su madre, te entrega a otra que no es su madre. Pero no solamente eso, tiene la capacidad de convencerte que la que te está entregando sí es su madre, ¿no? Y me pareció una descripción genial la que hizo de Pedro Sánchez. Si ustedes siguen la política de España, van a entender de qué estamos hablando, ¿no? Pero bueno, entonces, hay dos bases militares que tiene Estados Unidos en España, están por aquí, miren, cerca de Marruecos, la de Rota y la de Morón. Y él ha dicho que no va a permitir que Estados Unidos fue, se llevó lo que tenía ahí y dijo Donald Trump de una manera un poquito despechada, no te necesito, ¿no? Pero Donald Trump mm, digamos, es de represalias, ¿no? Entonces, aquí pueden haber consecuencias. Pero ¿qué pasa? Les voy a dar mi opinión. Mi opinión es que Pedro Sánchez hace lo que sea para mantenerse en el poder y con esta acción, con esta decisión, estaba pensando más en los votos internos, ¿no? En el capital político interno. Pero resulta, y le ha funcionado bien, pero además resulta que externamente también le ha funcionado bien, ¿no? Porque Pedro Sánchez dice, eso va en contra del derecho internacional. Y en ese aspecto yo sí creo que eso va en contra del derecho internacional. Pero bueno, ese es otro tema. El punto es que salen otros países a respaldar a Pedro Sánchez, ¿no? Entonces, cuando Estados Unidos dice no vamos a hacer comercio con España, Macron le dice, España, yo te respaldo. O sea, aquí estamos hablando en términos económicos, ¿no? Porque Francia, ¿qué es lo que pasa con Francia? Lo que pasa con Francia es que se atacó una, una embajada o una base militar que tenía en un país del Medio Oriente y Francia se molestó. ¿No? Porque eso es atacar territorio prácticamente, ¿no? Entonces, Francia se molestó y Francia ha reaccionado y Francia está como, con los ánimos encendidos contra Irán. Pero
el presidente Macron le ha dicho a Pedro Sánchez, yo te respaldo en esta medida económica que se estaría tomando en contra de España. Francia respalda y apoya a España si esto llega a materializarse, si esta amenaza de Donald Trump llega a materializarse. Bueno, entonces, por otro lado, Pedro Sánchez está buscando aliados y, y fíjense que en el país sale esta noticia. Dice, la Italia de Meloni, Meloni es extrema derecha. O sea, políticamente, en términos de color político, está casi como Donald Trump. Dice, la Italia de Meloni dice que también vetará el uso de sus bases como España. Entonces aquí hay otro país que está diciendo, España, yo creo que tú tienes razón y yo me alineo contigo. Italia también es miembro de la OTAN. No es un miembro tan importante en términos de contribución, pero sí es parte de la OTAN, ¿no? Bien. Trump dice que la relación entre Estados Unidos y Reino Unido ya no es lo que era. ¿Por qué? Porque el gobierno británico decidió no participar en los ataques. O sea, no participar en los ataques, ¿qué significa? Yo no voy a enviar mi armamento. Puedes usar las bases militares que tienes acá, pero yo no voy a enviar mi armamento, ¿no? Tampoco significa que no te voy a apoyar, pero no voy a enviar mi armamento. Reino Unido, además, recordemos la relación entre Reino Unido y Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Ellos dos son los que fundan la OTAN, con el propósito de que lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial no vuelva a ocurrir y que la OTAN sea como un mega garante de, digamos, del orden mundial. Bueno, y entonces ya, digamos, l- la intención de Donald Trump de tener a los demás en apoyo y en bloque se está diluyendo, ¿no? Bien, pero por otro lado aparece Corea del Norte y Corea del Norte, ¿no? Blinda su marina con armas nucleares. O sea, ¿qué significa eso? Significa que, digamos, que lleva las armas nucleares, que por supuesto tienen que estar activas, porque no tiene sentido si no están activas, las lleva a sus barcos. Ajá, viene alguien a amenazarme y aténgase a las consecuencias. Me atacan y aténgase a las consecuencias. Pero hay una declaración de Kim Jong, que es el monarca de Corea del Norte, que ha dicho, Irán, dime qué necesitas, a ver cómo te puedo apoyar, ¿no? Entonces, es una persona que tiene mucha predisposición tiene mucha predisposición a la guerra, a las situaciones bélicas, al conflicto. Bueno, entonces, en términos geopolíticos, aquí estamos observando algunos desacuerdos entre miembros de la OTAN, que es una alianza, ¿no? eh, que eso va a aumentar las tensiones, porque ya no solamente es la tensión de Estados Unidos con Irán o con quien sea, sino que además es las tensiones dentro de una alianza. Recordemos el libro del arte de la guerra, divide y vencerás. ¿Mm? Entonces, algunos pueden estar alegrándose de esto, como Putin, por ejemplo. Bueno, entonces, eso por un lado. Y por otro lado, nuevos y potenciales aliados para ambos bandos en conflicto. O sea, estamos viendo una fotografía que puede cambiar de actores, podría cambiar de actores. Bien, y ahora vamos a hablar de las consecuencias económicas. Las consecuencias económicas básicamente son cuatro. Primero, aumento del precio del petróleo. Sube el precio del petróleo, eso nos lleva a inflación, porque sube el precio del petróleo, el petróleo es un insumo para el transporte es necesario para el comercio, entonces, por algo que se llama inflación
de costos o inflación por costos, este conflicto, al elevar el precio del petróleo, termina elevando los costos, que implica que los precios se eleven y que esto pueda desencadenar en una inflación. ¿Por qué? Porque en una primera etapa suben los precios, en una segunda etapa vuelven a subir los precios porque se generan expectativas de parte de los productores y como ya todo el mundo se acostumbra a la inflación, entonces anticipa la subida de precios y la inflación se convierte en algo con relativa inercia. Entonces, ustedes pueden ver aquí, miren, este es el gráfico para explicar un poco lo que está pasando. Esto que está aquí es el estrecho de Hormuz. Entonces, este es como lo que en Panamá tenemos el canal de Panamá. ¿Por qué? Porque de Emiratos Árabes Unidos, que está por aquí, de Qatar, ¿no? De Arabia Saudita, de Kuwait, sale petróleo, sobre todo de Kuwait, ¿no? Y que tiene que pasar por aquí, ¿no? Tiene que pasar. Entonces, el petróleo de estos países del Medio Oriente tiene que pasar por el Estrecho de Hormuz. ¿Y qué, qué pasa? Que Irán ha cerrado el Estrecho de Hormuz. Ahora, algunos analistas dicen eso no puede ser permanente por mucho tiempo. Em, con poco a poco, mientras Estados Unidos ataque, ese, digamos, este bloqueo que se le ha hecho al estrecho de Hormuz va a terminar diluyéndose. Bueno, sí, no, o sea, hace sentido el comentario, pero no va a ser tan fácil. La estrategia, a mí me parece que la estrategia de Irán es la que ha habido en muchos conflictos del Medio Oriente, que es que esto se convierte en una guerra larga, 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 larga. ¿Qué es lo que pasa? Que en Irán se tiene, mientras no se cambia de régimen, se tiene al ayatollah, ¿no? O sea, el gobernante es un monarca, como un rey, ¿no? Un autócrata, el ayatollah. En cambio, en Estados Unidos cambia cada 4 años, o puede cambiar cada 4 años, ¿se dan cuenta? Entonces, las guerras largas eh, son difíciles de mantener por los regímenes democráticos. Y a mí me parece que Irán está apostando, como no tiene mucho armamento, entonces está apostando a que esto termine siendo una guerra larga. Y la otra estrategia que podría tener Irán es buscar aliados también, ¿no? Pero me queda claro, y esto, acuérdense de mí, que Irán va a contraatacar. Irán debe estar pensando cómo va a responder. Lo que no sabemos es cómo, cuándo, dónde, ¿no? Pero Irán yo creo que va a lanzar algunos golpes. Bueno, aquí está el precio del petróleo y claramente podemos ver cómo se ha incrementado en los últimos días. Aquí está, señores. Y va a seguir incrementándose, sí. Y bueno, claro, obviamente todo. Decía que la mayor parte de países del Medio Oriente, sobre todo los de la zona de conflicto, han cerrado su espacio aéreo por razones obvias. Pero estos países o sea, el Medio Oriente, ¿qué cosa es? Es un puente entre eh, Europa y Asia, ¿no? Es un puente logístico, sobre todo por vía aérea. Entonces, y claro que se afecta el turismo, obviamente, pero sobre todo no nos olvidemos que hay, pues, no solamente hay la cadena logística y la cadena de suministro, no solamente es marítima, también es aérea. Y entonces hay algunos cortes en la cadena de suministro, algunas modificaciones, reconfiguraciones y vamos a tener alguna afectación a la cadena de suministro que obviamente puede generar escasez y que obviamente nos puede llevar a qué? Nos puede llevar a una mayor inflación también. ¿Ok? Ahora, la buena noticia es que la inflación no llega de la noche a la mañana. La inflación toma cierto tiempo, más o menos 6 meses.
¿no? Incluso puede tomar un año o a veces hasta más de un año en generarse una inflación sostenida. Pero, ¿qué pasa? Que esta lectura de esta potencial inflación la están viendo en la Fed para la determinación de las tasas. Ustedes saben que las tasas de interés venían disminuyendo y venía marcándose una tendencia hacia la baja para las tasas de interés. Pero, ¿qué pasa? Cuando el Comité de Mercado Abierto cuando el Comité de la Fed tiene que decidir, bueno, ¿qué vamos a hacer con las tasas? Y dice, bueno, si la inflación va a rebrotar, o sea, creo que haríamos mal en bajar las tasas de interés, ¿no? Para combatir esa inflación alta o para evitar de que esa inflación pueda rebrotar, vamos a evitar bajar la tasa de interés o vamos a subirla un poquito, ¿no? Entonces, eso, digamos, es otro elemento que también es una consecuencia de la consecuencia. Y obviamente las tasas de interés les afecta a todas las entidades financieras y a los usuarios finales también. Entonces, esto es lo que les decía, ¿no? El cierre de los espacios aéreos genera complicaciones de algún tipo. Bien. Eh, Luego, pues obviamente tenemos un aumento en la incertidumbre, ¿no? O sea, hace una semana no pensábamos que íbamos a tener un macaforo de esto y dentro de una semana no sabemos de qué. O sea, el nivel de incertidumbre ese es impresionante, ¿no? Cuando hay incertidumbre buscamos refugio, el inversionista busca refugio, entonces el precio del oro debería incrementarse. Ya el precio del oro había tenido un ajuste, que una corrección, ¿no? Había bajado y pues ahora deberíamos esperar que suba un poco precisamente por este refugio que se estaría dando, ¿no? El precio del oro y probablemente la plata también, porque la plata se ha convertido como en una alternativa al oro. Menor inversión, obviamente las inversiones en el mundo se atrasan un poquito porque como si tú tienes incertidumbre, entonces vas a preferir esperar como inversionista, ¿no? Antes de hacer tu inversión. Afectaciones bursátiles, porque las economías se afectan, pero digamos, dentro de todo el esquema bursátil hay algunas acciones que van a subir de precio y otras que van a bajar, ¿no? Van a bajar de precio las acciones de las aerolíneas aéreas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque se van a afectar muchísimo, sus costos van a aumentar, ya están aumentando. O sea, hace unos meses estaba en $55 el barril de petróleo, ahora está en 85 y va a subir un poco más todavía. Eso va a tener consecuencias en los precios de los pasajes aéreos. Y ya no voy a poder viajar mucho yo. Entonces, o me va a costar más caro, ¿no? Bueno, entonces, eh, pero también hay empresas que se dedican, por ejemplo, si tú ves las empresas petroleras, esas acciones están subiendo. Las empresas petroleras, las empresas que están en el negocio de las armas, de la fabricación de armas, todo eso, el negocio está subiendo. Entonces, el precio de las acciones está subiendo, pero hay otro segmento que está del otro lado, en donde el precio de las acciones está bajando, ¿no? En términos generales, no creo que estemos en una situación en donde el boom bursátil se va a mantener, ¿no? Creo que se va a ralentizar. Aquí está lo que les decía del precio del oro. O sea, el precio del oro tuvo un ajuste hace algunas semanas y ahora debería estar, digamos, manteniendo una tendencia al alza. Eso es lo que debería pasar, ¿no? Bien, algunas cosas no se ven, o sea, tenemos apenas una semana de este conflicto y claro, evidentemente una semana no se ve, o sea, yo no veo la inflación, el precio del petróleo se puede ver, ¿no? Sí, es inmediato, pero yo todavía no veo la inflación, todavía no veo los efectos en la tasa de interés. En el precio del oro, yo creo que se puede ver algunos efectos no tan claros, pero esto debería verse en las próximas semanas. Debería haber digamos, esta mayor preferencia por el oro y la plata por digamos, porque muchos lo consideran refugio, ¿no? Y cuarto, una desvalorización del dólar. Esto no se ve todavía, al contrario, el dólar se ha revalorizado un poquito en los últimos días, ligeramente, un 1%, pero no se ve la desvalorización. Pero en mi opinión va a haber desvalorización del dólar. ¿Por qué? Porque si Estados Unidos necesita
más, digamos, armamento y necesita más gasto bélico. Entonces, o va a recortar servicios sociales o va a aumentar su déficit. Si Estados Unidos aumenta su déficit, lo resuelve de dos maneras. O tomando más deuda, y eso reduce la confianza en la moneda, o emitiendo más billetes. Y si emite más billetes, el dólar se va a desvalorizar, evidentemente, ¿no? Y además va a generar un poco de inflación. Entonces, aquí podemos ver que en los últimos días el dólar no se ha desvalorizado, al contrario, se ha revalorizado un 1%, un poquito se ha revalorizado, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cuando uno lo ve digamos, cuando uno lo ve prospectivamente hacia adelante, yo sí creo que, digamos, mi análisis por lo menos me dice, o sea, el dólar sí se debería desvalorizar, ¿no? ¿Por qué? Porque Estados Unidos va a gastar más y va a aumentar su déficit fiscal, así de simple. Pero bueno, si aparecen otros escenarios, evidentemente esto puede cambiar. Muchas gracias, amigos y amigas. Es un gusto.